Este es el día que el Señor ha hecho, nos gozaremos y nos alegraremos, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, para con cada una de nuestras vidas. Y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar juntos una vez más, para poder glorificar su nombre a través de su palabra. Cuando podemos exponernos a la palabra de Dios, esta palabra nos transforma, nos renueva, nos da una nueva perspectiva de la vida y de la razón de ser por la cual tú y yo estamos en esta tierra, sabiendo de que Dios tiene grandes planes con tu vida. No importa la adversidad, no importa las dificultades, no importa los vientos, porque esto nada más son instrumentos de parte de Dios para que tú y yo podamos ser más fuertes, para que tú y yo podamos glorificarlo en medio de la prueba, en medio de las circunstancias y en medio de la vida, sabiendo de que cuando confiamos en Dios, Él nos dará la victoria. ¿Confías en Dios? ¿Sabes que Dios no te abandonará? Que Él siempre estará contigo y conmigo en cualquier circunstancia en la cual tú y yo podamos encontrarnos. Qué bueno es saber de que hay esperanza. Qué bueno es saber de que cuando nosotros establecemos el orden de Dios en nuestras vidas, esto trae un fruto agradable y permanente. Dios quiere que tú y yo podamos incrustar la palabra de Dios, que tú y yo podamos aferrarnos a ella y establecer el orden que Dios ha establecido, para que así podamos dar fruto y fruto en abundancia. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4 de la manera siguiente, y dice: oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esta palabra arroja tanto poder de saber de que Dios lo primero que quiere que tú y yo hagamos es que oigamos. El oír a Dios nos produce beneficio. El oír a Dios produce el que su palabra nos forme, nos eduque y produzca un éxito continuo y permanente en tu vida y en la mía. Lo segundo que el Señor nos dice es que Él es uno, que en Él no hay división. Y como Él es uno, todo lo puede porque es todopoderoso. Cuando nosotros tomamos estos principios, esta palabra, esta revelación que Dios trae a tu vida y a la mía, esto entonces produce de que nosotros podamos ser eficaces, produce de que nosotros podamos lograr los objetivos que tú y yo nos hemos planteado, de decir vamos a lograr tal cosa cuando operamos en este orden de unidad. Dios dice que Él es uno, y como Él es uno, Él es todopoderoso, y Dios quiere enseñar este principio y llevarlo al hogar. Por eso este tema tan interesante, el orden de Dios en el hogar, parte 2, es muy importante el que nosotros podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas como individuos, a nuestras vidas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, el resultado será de que nos irá bien. Dios no quiere división, Dios quiere unidad, porque en la unidad hay poder, en la unidad hay resultado, en la unidad hay beneficio, en la unidad hay un fruto que permanece, porque cuando honramos a Dios, entonces Dios nos honra. ¿En qué? En que haya armonía en nuestras vidas. Para que haya armonía, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, un corazón que reconoce sus virtudes, pero también conoce sus flaquezas y depende de Dios para poder ser fortalecido en esas áreas que tiene débiles, tanto en tu vida como en la mía. Por eso es muy interesante el entender de que Dios es uno. Otra de las cosas interesantes que tenemos que saber, que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 5, verso 21. Y es interesante que Dios nos habla aquí en esta parte de las Escrituras y dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra someteos unos a otros en el temor de Dios va implicando lo que es la unidad. Porque cuando tú y yo nos vemos como iguales, aunque tenemos funciones diferentes,
entonces hay unidad. Y donde hay unidad hay poder. Donde hay unidad hay orden. Donde hay unidad se glorifica el nombre de Dios. Pero también nos enseña en el verso 25, dice, maridos, aquí está hablando, lo primero que nos enseña es que el hombre y la mujer son iguales, aunque tienen funciones diferentes. Pero también entonces les especifica al hombre para que puedan tener un orden de acuerdo a como Dios ha establecido y para que le vaya bien. Le dice al hombre las responsabilidades que tiene que tener a tu vida y a la mía. Y nos dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay una determinación, hay una palabra que Dios da al hombre de Dios, a ti y a mí, y es que nosotros tenemos que amar a la mujer que Dios pone a nuestro lado, porque si lo hacemos, ¿y de qué manera lo tenemos que hacer? De la manera como dice la Escritura, así como Cristo amó su iglesia, tú y yo tenemos que amar a la persona, a la esposa que Dios ha puesto en nuestro lado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos sacar lo mejor de ella a través de un comportamiento como Cristo lo tiene y lo ha tenido desde que Él se ha manifestado a nuestras vidas. Qué bueno es saber que Dios quiere que tú como hombre y yo como hombre podamos glorificar a Dios amando a la esposa que Dios ha puesto. ¿De qué manera tenemos que hacerlo? De la manera que Dios ha dicho, así como Cristo, un amor sacrificial, un amor que lo entrega todo, un amor que no busca lo suyo, sino que lo da todo por beneficio de la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Y esto va a producir de que haya un matrimonio en unidad, que haya un matrimonio en armonía, que haya un matrimonio saludable y como resultado un modelo correcto para la sociedad actual en la que nos encontramos. Nos enseña también la palabra de Dios en el verso 30 y nos dice de la manera siguiente, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, dice acá, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice acá el 33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer, asimismo la mujer respete a su marido. Y podemos ver aquí acerca de lo que es el orden de Dios en el hogar. Lo primero que tenemos que ver en el verso 21 es que nos habla de someternos en el temor de Dios. Temor habla de reverencia, de respeto, de honra, de amar a Dios. Y como amo a Dios, entonces me someto a los principios que Él estableció. Tengo una relación clara, una relación transparente y una relación basada en el amor. Esto produce que podamos tener el orden de Dios en el hogar y como resultado que podamos glorificarlo en el matrimonio, en la familia donde Dios nos ha colocado. Pero también nos dice aquí, en el verso 22 nos habla de que la mujer casada debe someterse a su marido como al Señor. Cuando una mujer entiende su rol en medio del hogar, entonces glorifica a Dios sometiéndose. La palabra sometimiento habla de sumisión, de entender que Dios ha puesto al hombre para que lo proteja, para que la cuide, para que la ame, para que se deje conducir y guiar, porque ha reconocido que ese hombre ama a Dios y como ama a Dios, también la ama a ella y la va a conducir por un camino correcto donde sea glorificado el nombre del Señor y donde su gloria sea una realidad en medio de la familia, la cual Dios está restaurando a través del orden correcto en el hogar. También nos enseña en el verso 23 y nos dice, nos habla de cómo Dios establece su orden para que así podamos prosperar en todo lo que realicemos. Cuando caminamos de acuerdo al orden de Dios, esto trae como resultado el que nos vaya bien en nuestras funciones. No va a haber choque. ¿Por qué? Porque cada quien va a saber su función y la va a hacer en amor, en armonía, produciendo una gracia especial y produciendo de que todo lo que hace, lo hace para glorificar a Dios, para manifestar su amor en medio de la familia donde Dios nos ha establecido. Aquí nos habla también en el verso 24, nos habla de que así como
la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo estén de sus maridos en el orden establecido. Cuando una mujer se somete a un hombre, el hombre está aprendiendo a someterse a la mujer. ¿Por qué? Porque los dos son uno en Cristo. Cuando esto ocurre, cuando entendemos que delante de Dios somos iguales, pero que tenemos funciones diferentes y lo hacemos con respeto, lo hacemos con amor, estamos estableciendo el orden de Dios en el hogar. Y esto va a producir que haya permanencia, esto va a producir de que haya un modelo que se pueda mostrar en medio de una sociedad donde no hay valores establecidos correctos, donde a lo bueno le están llamando malo y a lo malo le están llamando bueno. Dios quiere bendecir nuestras vidas y cuando nosotros no hacemos lo bueno, entonces esto nos lleva al pecado y el pecado habla de desobediencia. Cuando desobedecemos los principios de Dios, esto trae como resultado el que no nos vaya bien. La palabra de Dios nos muestra algo tan interesante y con esto vamos a terminar. Dice, nos muestra la condición en la que andábamos. Andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, no viviendo de acuerdo al orden establecido por la palabra de Dios, sino viviendo de acuerdo a nuestro razonamiento y viviendo de acuerdo a nuestras acciones y lo que pensábamos. Y esto nos llevaba al fracaso. Pero Dios quiere establecer su orden. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que hoy haya una diferencia. Y me gustaría que tú oraras conmigo, me gustaría que tú pudieras recibir la gracia y el favor de Dios, simplemente tú rindiéndote delante de Él. ¿Te gustaría orar conmigo? Vamos a hacer una oración y di conmigo, Señor Jesús, gracias por esta palabra que me regalas. En este momento yo te entrego mi vida, te entrego la dirección de mi hogar. Te pido que seas tú estableciendo tu orden. Ayúdame a hacer las cosas conforme a tu modelo original. Y ayúdame y lléname de tu amor para que yo pueda conducir a mi familia de acuerdo a como tú lo has establecido. Gracias yo te doy por tu amor. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. Y te pido que a partir de este momento seas tú gobernando mi vida y mi familia. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos las gracias a Dios porque estás con nosotros en este programa. Le pedimos al Señor que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y a tu familia, sabiendo de que tú no estás solo, Él está contigo. Sigue con nosotros porque sabemos que hay más.